¿Vives con diabetes y has notado que tu visión está siendo borrosa? Yo soy la doctora Suraima Corona y hoy está conmigo una gran invitada, ya lo verás. Estoy aquí para contarte por qué con diabetes puedes empezar a ver borroso. Acompáñame. Hola amigos, pues estoy muy contenta, ya saben, estoy con mi amiga Cindy Arosuno. Ella es oftalmóloga por la Universidad de Sinaloa y también glaucomatóloga por la Universidad Autónoma de México. O sea que no podemos estar mejor acompañados. Cindy, gracias. muchas gracias. Sí. A ti por aceptar la invitación, porque el tiempo siempre nos dificulta estas interacciones, pero te agradezco mucho que nos acompañes. Hay mucha gente, y seguramente tú que nos estás viendo, estás interesado en este síntoma. Es un síntoma, a mi gusto, cardinal de la diabetes. Casi siempre se acompaña de diabetes mal gestionadas, diabetes que están iniciando, diabetes que nos toman por sorpresa. Entonces, por eso quise que nos acompañaras hoy. Estoy segura, a ti muchas gracias. Estoy segura que todos que van a mirar este video, que por cierto, antes de avanzar, les voy a pedir que se suscriban al canal, que dejen un dedito arriba y que compartan, sobre todo compartan esta información. Hay mucha gente que vive la diabetes con extrema preocupación, precisamente por este tipo de síntomas, por este no saber qué les pasa. Entonces, es precisamente lo que queremos hacer, lograr que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas a través de la información. Yo estoy segura que hoy ustedes se van a quedar más tranquilos y van a saber qué se puede hacer para evitar y tratar este síntoma. Entonces, Cindy, yo te quiero preguntar para empezar, ¿por qué es importante que una persona que vive con diabetes tenga un protocolo de revisión de ojos o incluso, si no lo han hecho, se revisen los ojos? Bien, la revisión oftalmológica es muy importante para todas las personas, no solamente para las personas que viven con diabetes, sino en todos en general. La diabetes en general es una enfermedad que nos puede afectar varios órganos de nuestro cuerpo y el único órgano que podemos ver en vivo y a todo color desde afuera hasta adentro es el ojo. Cuando tenemos alteraciones en nuestro ojo, estas alteraciones pueden orientarnos probablemente a que algo más en nuestro cuerpo pueda tener afecciones. Entonces, por eso es importantísimo revisar nuestros ojos como un medio para poder ver todo el interior. Sí, es cierto, es como mirar a través de una ventana, como ese viejo dicho que los ojos son la ventana del alma, pues en realidad son la ventana del corazón, de los riñones. Podemos mirar arterias y nervios en vivo, como en vivo, dices, a todo exactamente, a vivo y en todo color. Así es. Entonces, nos queda claro que todos, indistintamente tengamos o no tengamos diabetes, hay que revisarnos. La frecuencia de revisión depende de cada persona. Así es. Hay quien tiene patologías oftálmicas y entonces tiene que ir más seguido. Así es. Pero específicamente las personas que viven con diabetes, ¿por qué se tienen que revisar con más frecuencia y cuál sería la frecuencia ideal? La frecuencia deseada sería que desde el momento en el que eres diagnosticado con diabetes, te revises una vez al año. Siempre desde tu diagnóstico, mínimo una vez al año. Si llegamos a tener algún problema en tus ojos asociado a la diabetes, entonces dependiendo del problema que tú tengas, vamos a necesitar acortar esas visitas para poder tener un control adecuado de tus ojos, así como si llegas a requerir algún tratamiento. Eso depende mucho de cuáles son las alteraciones que puedes tener en tu ojo, que pues hay muchas, ¿no? Claro, y esto se me hace una cosa muy curiosa. Yo les digo a mis pacientes en consulta, hay quien me dice, es que ¿para qué voy si nunca he ido y no me siento mal, veo bien, ¿no? A lo mejor la visión borrosa ya pasó hace mucho tiempo, ya se quitó y hoy ven bien. Y yo les digo, si nunca has ido, probablemente vas a tener que ir muchas veces seguidas. O sea, cuando ya tienes una patología, una enfermedad en los ojos por diabetes o por hipertensión, porque ojo, cuando se suman esas dos, duplican la probabilidad de complicaciones. A veces las patologías te piden ir muy seguido, o sea, una vez a la semana, que te inyecten medicamentos, cirugías, revisiones, o sea, realmente se puede volver muy complicado. Entonces, Cindy, yo te quiero preguntar, la hipertensión
digo, haciendo un paréntesis de hablar de diabetes, ¿la hipertensión es capaz de enfermar los ojos? Claro que sí. La hipertensión aunada a la diabetes o sola puede ser una situación que nos puede ocasionar problemas en nuestros ojos. La más conocida es la retinopatía hipertensiva, pero puede haber muchísimas otras situaciones como infartos o pequeños infartos en nuestra retina, así como el corazón se nos infarta, pues también se nos infarta la retina, y eso se puede manifestar con una baja visual súbita, y muchas veces la recuperación es difícil, o probablemente no podemos llegar a la visión que teníamos previamente. Es importante recordarles que nuestros ojos, al principio podemos tener ciertas situaciones que no nos causan afectación visual o en la función, pero esos pequeños cambios que nosotros podemos detectar en una consulta son muy importantes para evitar que tú puedas desarrollar defectos en tu visión. De ahí la medicina preventiva. La medicina preventiva es una situación que nos gustaría, o sea, una situación deseada, sí, para evitar que nuestro cuerpo enferme. Y lamentablemente, hablo en general, todos vamos al médico hasta que ya tenemos una afectación. Entonces, lo que me gustaría dejarles en concreto como un mensaje es la medicina preventiva y evitar llegar a un estado ya complicado. Eso es muy, muy esencial. Sí, lo que tú dices, la medicina preventiva poco la practicamos. Cindy y yo hemos practicado medicina institucional, ahora ya no, pero antes sí. Y ahí miramos cómo poco se le da de tiempo, de recurso a lograr que las personas no se enfermen. En realidad lo que se hace en la medicina institucional, hablo de IMSS, ISSSTE y la que tú me digas, es corregir enfermedades que ya están. Pero desafortunadamente en el caso de los ojos, por ser órganos tan delicados, tan perfectos, es muy complicado, y ya Cindy nos va a decir mejor que yo, recuperarlos al 100%. O sea, de verdad, una persona con diabetes, con hipertensión o juntas o por separado, pueden llegar al punto en el que de repente se les apaga la luz. Y entonces eso justamente se puede evitar. No es la única complicación la ceguera, o sea, hay otras complicaciones. Hemos visto recientemente estrabismo, parálisis, ¿no? Que de repente tú estás mirando bien y el ojo se te va para otro lado. Y empiezas a ver doble. Exacto. No enfocas. De repente mirar bien y luego de repente ver borroso, que a mi gusto ya por sí es un síntoma que te está indicando que algo no está bien. Entonces tendemos a pensar que los ojos pues no hay que cuidarlos por alguna razón. Nos tallamos los ojos, introducimos objetos, no tenemos mucha conciencia de lo delicados e importantes que son. Entonces, con este mensaje queremos decirles que primero hay que prevenir. No importa si tienes o no tienes diabetes, hay profesionales de la salud que te pueden ayudar a cuidar bien tus ojos. Ese dinero jamás, nunca va a ser malgastado, siempre será una inversión cuidarte y tratarte como debe de ser. Lo hacemos con los autos, ¿no? Llevamos al auto a las revisiones. Lo hacemos con muchas cosas, ¿por qué no hacerlo con nuestro cuerpo, por supuesto? Y bueno, yo quiero preguntarte, doctora, ¿por qué cuando la glucosa es alta, específicamente glucosa alta, podemos llegar a ver borroso? La respuesta a esa pregunta es bastante amplia, debido a que el globo ocular tiene muchas estructuras, y me gustaría tal vez empezar de la parte más externa a la parte más interna. Primero, ¿por qué veo borroso? Una de las alteraciones puede ser cambios en tu graduación o en tu refracción, mejor dicho. Esto debido a que hay estructuras adentro de tu ojo, en especial el cristalino, que puede hidratarse o llenarse de agua cuando la azúcar o la glucosa está elevada.
La glucosa es una molécula que nosotros le llamamos osmóticamente activa, y eso qué significa, que jala agua. Entonces, mientras más azúcar tengamos en el organismo y también en esas estructuras, van a jalar mucha agua, van a hidratar el cristalino, que es el lente con el que nacemos, que tenemos adentro del ojo, lo hidrata y ocasiona cambios en tu graduación. Entonces, para que esto se revierta, lo primero es control de tu azúcar, lo primero, y un control de tu azúcar persistente o permanente. No 2, 3 días, 4 días, una semana me van a hacer que vuelva a ver clarito. En realidad no, más o menos el tiempo esperado para que tu graduación vuelva a regresar a lo que tenías es un promedio de 3 meses controlado. Mientras más nos tardemos en retornar a nuestros niveles de glucosa adecuados, más vamos a tardar en recuperar nuestra graduación anterior. Me ha pasado mucho que cuando vienen pacientes o que fueron a alguna óptica, ese es un tema que también me gustaría platicar. La diferencia entre ir a una óptica o ir versus un oftalmólogo. En las ópticas puedes encontrarte a técnicos optometristas o licenciados en optometría. Ellos son especialistas en realizar graduaciones para lentes de armazón, lentes de contacto o terapias visuales. No son médicos, no revisan, no diagnostican y no tratan. Entonces, si tú vas a una óptica, una graduación de tus lentes, de manera que tú sepas que eres una persona sana y que no hay nada que revisar, o que ya te revisaste con un oftalmólogo, adelante. Pero las revisiones oftalmológicas, esas son las adecuadas para poder diagnosticar y dar tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya haciendo énfasis en esto, cuando tú tienes un control de tu azúcar, más o menos unos 3 meses, la graduación se puede volver a lo que tenías previamente, y probablemente tu lente ya no haya necesidad de modificarlo. Me ha tocado ver pacientes que quieren un lente para cuando la glucosa está elevada, y otro lente para cuando la glucosa está baja. Es real. En realidad es un gasto innecesario, y es un gasto que dices, no es adecuado. Definitivamente yo creo que la práctica para cuando un paciente que vive con diabetes necesita una graduación de lentes es primero solicitarle que su glucosa en ayuno y su hemoglobina glucosilada estén en niveles óptimos para poder realizar su prueba. Si no se encuentran así, mejor hay que diferirlo, hay que tratar, hay que bajar la glucosa y posteriormente realizar una graduación para que no se haga ese gasto, que también pues no es adecuado hacer un lente con glucosa elevada y un lente con glucosa normal, ¿no? Entonces eso es muy muy importante. Vemos todo lo que has dicho, es súper importante, y quiero destacar un par de cositas. Veo en la consulta personas que acumulan lentes, o sea, realmente tienen cajas llenas de lentes. Parece una exageración, pero lo que hacen es ni siquiera van con un optometrista, porque suelen ser los optometristas quienes dicen, mira, ve con el doctor, sino que van a una farmacia. En las farmacias venden lentes para poder ver de cerca o de lejos, y es lo único que hacen, y así se la van llevando, así van, acumulan muchos lentes que aparentemente cuestan, no sé, 100 pesos en la farmacia, pero muchas veces ese gasto, pues obviamente a largo plazo ya ni siquiera es tan inteligente, ¿no? Te llenas de cosas en casa, ¿no? Cosas que nunca usas, cuando se pudo haber evitado desde una primera consulta. A veces por querer gastar poquito o no gastar mucho, terminamos gastando. No es el tema la economía de este video, pero sí me gustaría que te quedes con la idea de que, bueno, tanto tu salud económica como tu salud visual, tu salud social, cultural, tiene muchísima importancia, es relevante, y los médicos también tenemos la responsabilidad de darte esos consejos. Entonces, cuidado con irte a graduar lentes cuando tienes la glucosa alta. Primer paso, antes que cualquier cosa, baja tu glucosa. Si tú ya tienes un tratamiento, apégate a tu tratamiento. Si no tienes uno, busca que te den un tratamiento formal. Acuérdate que no solamente la medicina va a bajar tu glucosa, no solamente el ejercicio, no solamente la dieta,
todo junto. La educación en diabetes, tu automonitoreo, tus revisiones en casa, todo junto cuenta, hacen equipo y es lo que te garantiza, como dice la doctora, tiene mucha razón, te garantiza ser constante en tus cifras, porque claro, si es muy variable tu glucosa durante el tiempo, además de que vas a tener una variabilidad glucémica amplia, ya te he contado en otros videos que eso es algo que no queremos, genera muchas complicaciones, también vas a estar haciendo que tu cristalino y todas las partes pequeñitas que componen tus ojos pues estén moviendo, estén modificando su anatomía y su función, y eso no nos conviene. La doctora nos decía que aproximadamente 3 meses puede durar o puede tardar este síntoma en desaparecer. Así es, uno de los síntomas de causa de visión borrosa. Ajá. Continuando con el tema, con este mismo lente llamado cristalino, con esos cambios de hidratación, deshidratación, se activan muchísimos mecanismos bioquímicos para que vaya teniendo unos cambios que se llaman catarata, ¿de acuerdo? Catarata significa la opacidad de ese lente, y si bien sabemos que catarata nos va a salir a todos cuando nos llegue en nuestra edad, ese lente se puede opacar más rápido en los pacientes con diabetes. Entonces, si empezamos a formar cataratas a edades más tempranas, vamos a tener la necesidad de realizar cirugías a edades más tempranas para retirar ese lente que se opacó. No hay otra forma de solucionar una catarata que no sea una cirugía. A todos nos va a llegar el momento, pero a los pacientes que viven con diabetes descontrolada, la catarata es una opacidad que, aunque yo quiera poner un lente para poder corregir mi visión, esa opacidad ya no me va a dejar, ya no va a permitir que la visión entre a la zona donde se procesa la información, que es la retina y el nervio óptico, sino que nos va a estorbar. Entonces hay que remover esa catarata para poder nuevamente poder ver o poder transmitir la visión como es de manera correcta. Entonces, catarata sería otra causa de visión borrosa. Y además esto ocurre a largo plazo, ¿no? Esto es, si tu visión borrosa no sabes por qué ocurre, no la tratas y persiste en el tiempo, o a veces la tienes, a veces no la tienes, a veces sí, a veces no, puede ocurrir que con los años, cuando se acumula tiempo, puedes llegar a desarrollar una catarata. Parece que esto es una situación propia de la vejez, pero la verdad es que no. Yo he visto cataratas en personas de 45 años y seguramente... O más jóvenes. Sí, de gente más joven. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué sus ojos envejecieron tan rápido? Envejecieron porque la catarata, que siempre es sinónimo de envejecimiento. Pero en realidad ahí lo que ocurrió es que la glucosa a veces estaba controlada, a veces no. Y eso es un mensaje que también quiero que se queden. Si tú ya sabes cómo controlar tu diabetes, porque ya has visto que sí puedes, ahora lo que sigue es logra desarrollar estrategias para que siempre lo puedas hacer. Porque a mucha gente le pasa que se confía. Sí. Ya lo logró, luego dice, pues ya vi que sí pude, me confío, vuelven otra vez a elevar la glucosa y así están. Y obviamente nuestro cuerpo todo eso lo resiente y lo guarda un poco como memoria, para que claro, cuando envejezcas o envejezcamos, pues tengamos complicaciones que obviamente se pudieron haber evitado. Entonces, ojo, la catarata no siempre es por senilidad, muchas veces está relacionada con diabetes. O a veces mixta, diabetes más edad. Claro, además esto es otra cosa que yo les digo siempre. Piensa en tu versión viejita. Yo se los he dicho. Yo cuando pienso en Suraima, la viejita, busco o procuro que Suraima sea una mujer fuerte, autónoma, independiente, y esto es que yo pueda ver, que me pueda mover, que esté fuerte. Porque si no hacemos eso hoy que estamos jóvenes, pues obviamente en el futuro tal vez nadie se vaya a preocupar por eso. Tal vez haya mucha gente que esté alrededor de nosotros. No podemos saberlo, pero lo que sí puedes controlar es esto que estás haciendo ahora. Entonces, controlar tu diabetes, gestionarla bien, puede resultar un seguro de vida contra vejez, contra enfermedad y contra muerte finalmente. Bueno, otra cosa
cosa que quiero preguntarle a la doctora, porque ahora que estamos con ella queremos saber, seguramente también te lo preguntas, es por qué cuando empezamos a utilizar insulina, sobre todo, de ahí que surge este mito muy común, llegamos a mirar que las personas empiezan a presentar visión borrosa. Yo sé que no solo es la insulina, hay otros fármacos que también causan el síntoma y lo causan entre comillas. En realidad es una coincidencia, es una asociación, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más de eso, doctora. Bien, cuando nosotros iniciamos el tratamiento para la diabetes, puede ser incluso con hipoglucemiantes orales o con insulina, un cambio de nuestra visión. Y es porque nuestro cuerpo al principio está muy acostumbrado a tener glicemias bastante elevadas y al momento en el que las bajamos de una manera adecuada, que llegamos a niveles óptimos en una brecha de tiempo muy cortita, que así debe de ser, de hecho, mientras más rápido mejor. Sí, claro. Ese fenómeno de a que nos lleguemos a nuestros niveles de azúcar normales tan rápido hace que nuestro cuerpo tenga como un ¿qué está pasando, no? Sí. Entonces, sí vamos a experimentar transitoriamente un cambio de visión, pero vamos a notar que después de tener un tiempo con el tratamiento de manera adecuada y glucosas estables, eso definitivamente se va a acomodar, se va a arreglar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces entendemos ahora que esta visión borrosa relacionada a la ingesta de fármacos. ¿Por qué insulina? Porque ella es la más rápida. Insulina es la más efectiva, rápida, inmediata. Todos los demás fármacos orales son igual efectivos, pero lo hacen más paulatinamente y más lento. ¿Cómo saber qué es lo que tú necesitas? Siempre en consulta. Lo único que queremos dejarte claro es que la insulina no es mala. La puedes utilizar con confianza, no daña tus ojos. Al contrario, va a ayudarte a proteger tu visión a corto y a largo plazo. Y bueno, ya hemos revisado cuáles son las causas agudas por las que una persona puede tener visión borrosa. Ahora, doctora, me gustaría preguntarte, ¿existen causas crónicas, es decir, de largo plazo, por un daño de mucho tiempo, que puedan también causar visión borrosa? Sí, claro, y estas causas son las que pues más miedo le tenemos nosotros como oftalmólogos, ya que cuando tenemos un daño acumulativo en nuestros ojos, pues sí nos cuesta como médicos tratar de arreglar esta situación. Y estas causas, la primera que podría mencionar sería edema macular diabético. Nosotros tenemos una estructura adentro de nuestros ojos que se llama retina. Y esa retina tiene una área, digamos, central que se llama mácula. La mácula es justamente donde nosotros enfocamos nuestra visión, donde se lleva a cabo la visión más definida. Y en esa zona, ¿qué sucede? Al igual que el cristalino, también se hidrata. Cuando tenemos la glucosa elevada y persistentemente elevada, esa área se hidrata, se llena de agua, se llena de líquido y pues también hay que sacar el líquido de ahí para que pueda nuevamente la persona ver de una forma adecuada. ¿Cómo lo sacamos? Primero, el control del azúcar. El control del azúcar es lo primero, porque por más tratamiento oftalmológico que nosotros demos, si no tenemos un adecuado control de glicemia, va a seguir la fuga de líquido en esa área. Entonces, primero controlar los niveles de azúcar, sumamente primordial. Y posteriormente, muchas veces hasta con el puro control de la glicemia, ese edema macular se puede ir reduciendo y si no lo logramos, el tratamiento en realidad son la aplicación de antiangiogénicos o medicamentos intravítreos, sí, son adentro del ojo, son medicamentos que van destinados a justamente eso, tratar de disminuir el líquido en la zona de tu retina. La aplicación puede variar, muchas veces esa pregunta me la hacen muy frecuentemente, doctora, ¿y cuántas inyecciones necesito? La respuesta en realidad no la sabemos, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser muchas y todo depende de tus niveles o tu glucemia. Si tú, por ejemplo, tuviste edema macular diabético, controlaste tu azúcar, inyectamos una, probablemente dos, probablemente tres, y ese edema macular lo pudimos resolver, no estás exento a que nuevamente si tú te descontrolas
vuelva a surgir esta situación de edema macular. Entonces, por ese motivo si ya tuviste una complicación como esta y se pudo resolver exitosamente, de aquí en adelante hay que comportar nuestra situación, estilo sano de vida y apegarnos a nuestro tratamiento médico para evitar que lleguemos a volver a desarrollar esta complicación. Entonces, el edema macular sería una de las situaciones, llamamos crónica. Okay. Otra situación, y creo que es la más conocida para todas las personas, es la famosa retinopatía diabética. Sí. Y sabemos que la retinopatía diabética tiene estadios. Puede ser desde no proliferativa y proliferativa, así lo dividimos en grosso modo. La no proliferativa es leve, moderada y severa. La leve y la moderada, el tratamiento no es oftalmológico, no es actuar nosotros, en realidad es el control de la diabetes, ¿de acuerdo? El apego a tu tratamiento médico y el apego a tu estilo sano de vida para evitar que siga progresando. Una retinopatía diabética ya no proliferativa, severa, y una proliferativa son las que requieren tratamiento oftalmológico, y dentro del tratamiento oftalmológico pues conocen las alternativas de láser aplicado en la retina, que la finalidad en realidad es quemar los vasos sanguíneos que se van formando por el descontrol de la diabetes. Y la aplicación de los medicamentos antiangiogénicos adentro del ojito en una cavidad que le llamamos cavidad vítrea. Esas son las alternativas de tratamiento en cuanto a procedimientos menores, y la otra son ya cirugías pues más invasivas, ¿no? Es muy importante explicarles a los pacientes que por más tratamiento oftalmológico, si no logramos el control de nuestro azúcar, hay áreas en el ojo que no podemos tratar, que no podemos quemar con láser, que no podemos operar o volver a tener una función adecuada debido a que son bastante sensibles. Si nosotros se nos ocurre poner láser en estas zonas, pues al contrario, dejamos al paciente sin ver, ¿no? Entonces, si esas zonas que se van a quedar sin tratamiento continúas con niveles de azúcar bastante elevado, la retinopatía diabética va a continuar, va a seguir ahí. Entonces, son áreas que no podemos tratar y es muy difícil para nosotros poderle decir a un paciente: no podemos hacer más por usted. Precisamente esa es la intención que mueve nuestra reunión y esta plática con ustedes. Precisamente esto de mirar personas que son jóvenes o no importa la edad que tengamos, mirar siempre es indispensable. Personas que ya no ven y que incluso ya no pueden o seguir pagando sus tratamientos o ya no se les puede hacer más, irremediablemente pierden la visión o tienen un deterioro pues paulatino, o simplemente deterioran mucho la calidad de su vida. Fíjense el tamaño de esto, por algo que pueden evitar. Claro, ante las enfermedades inevitables, pues lo que hacemos es ponernos a trabajar. Pero ante las enfermedades que son totalmente prevenibles, señores, hay que hacer algo. Y ese algo, fíjense el detallito: dejar de tomar refresco, tener una vida más activa, ir con el médico, tomar medicinas si son necesarias, comer más verduras, dejar ese pensamiento atrás de yo no como lechuga porque voy a parecer vaca. No, come más verduras. Tus ojos te lo van a agradecer. Deja esos refrescos, esos alimentos industrializados. Yo sé que adoras el pan, pero puede ser que te afecten los ojos. Entonces, tal vez sea momento de reconsiderar tus hábitos de vida, porque ahí nace todo esto que estamos platicando. Viene de eso que tú comes y que haces en tu vida cotidiana. Y bueno, si la diabetes ya está contigo, pues nunca está de más ir a revisión. El oftalmólogo va a mirar que tus ojos estén en buen estado, te va a dar recomendaciones para que los cuides y así sigan por el resto de tu vida. Si tú tienes hoy una visión, es decir, si tú miras, pues claro, todos los seres humanos miramos,
conserva esa bendición, míralo así, y pon de tu parte para evitar llegar a niveles donde hay cirugías, inyecciones en los ojos, láser y cosas muy caras que incluso no son seguridad de que te van a dejar como antes o como nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, doctora, ¿alguna otra complicación que se nos esté escapando? ¿Alguna otra razón crónica por la que la diabetes causa visión borrosa? Sí, existen otras situaciones, digamos que son menos comunes que las que acabo de mencionar, pero sí existen algunas otras situaciones, como por ejemplo algo que llamamos epiteliopatía diabética. ¿Qué es eso? Tenemos una estructura en la parte de adelante de nuestro ojo que es una estructura en forma de domo que se llama córnea. Esa estructura transparente tiene 5 capitas y la capita más externa es una capa que se llama epitelio. Ese epitelio sufre cambios también asociados a tener glucosas elevadas. ¿Y qué vamos a experimentar? Problemitas de ojo seco. Problemas de ojo seco, visión borrosa. Entonces, eso no es muy habitual verlo, pero sí hay pacientes que lo presentan. Y también se da de una forma de tener la glucosa elevada de manera crónica. Otra situación es la uveitis o inflamaciones adentro del ojo. Las uveitis también son algo raras de ver, es una situación que le llamamos uveitis metabólica y significa que tenemos células inflamatorias adentro de nuestros ojos ocasionadas también por la glucosa elevada. Mientras más elevada, pues la probabilidad de tener esta situación es muy alta, ¿no? Otra situación que es muy compleja son neuropatías ópticas o neuritis ópticas asociadas a tener glicemias elevadas. Eso también es una posibilidad y es una posibilidad que se tiene que atender de manera agresiva y muy rápida. Sabemos que nosotros no vemos con nuestro ojo. Eso cuando lo digo siempre se me queda, ¿cómo que no veo con el ojo? No vemos con el ojo, en realidad vemos con nuestro cerebro. Entonces, el ojo es el medio que capta la información y se transmite a través de una especie de cable que nosotros llamamos nervio óptico y llega a la parte posterior de tu cabeza donde se encuentra el área de procesamiento visual. Justamente esa área es en la que vemos, pero cuando ese cablecito, ese nervio óptico se lastima, pues la transmisión de la visión no se da, se altera. Entonces esta situación, pues imagínense lo riesgoso o lo importante que es tratar de resolverla, ¿no? Entonces son otras causas muy raras de ver, más raras que las previamente mencionadas, sí, pero pues también existen. Claro, y saberlo nos ayuda a entender por qué controlar nuestra glucosa hace que cuidemos nuestro ojo de principio a fin. Es una estructura delicada y es parte del cerebro, ¿no? Así es. Entonces, sí puede, si tenemos una enfermedad en los ojos, ser un indicador de que hay enfermedades en otras partes de nuestro cuerpo, sin duda. Así es. Yo les comento siempre a nuestros pacientes que la vasculatura y todo lo de adentro de los ojos, las arterias y las venitas, en nuestros ojos son muy parecidas a las de nuestro corazón, riñón, cerebro, nuestros piernas, todo, son igualitas. Entonces, el único órgano, como les dije al principio de este video, el único órgano que podemos ver en vivo y a todo color es el ojo. Entonces, si en el ojo vemos cambios, muy seguramente podemos tener esos mismos cambios en otras partes de nuestros órganos y ahí se trata una situación multidisciplinaria, ¿no? Cuando ya estamos viendo cambios a nivel de esa vasculatura que tenemos ahí, tenemos que investigarle más al paciente porque probablemente pueda tener alteraciones en alguna otra parte de su cuerpo. Sí, hay que salir a buscar. Si hay algo en los ojos, hay que ir a revisar piernas, corazón, riñones de entrada, ¿no? De entrada es algo que yo hago siempre. Insisto mucho en que cuando la diabetes ya lleva por lo menos 5 años de diagnóstico, sí hay que tener un equipo multidisciplinario. Tenemos que buscar a cardiología, nefrología, angio, obviamente oftalmología, aunque no te sientas mal, porque yo les insisto en esto, la diabetes es una enfermedad traicionera, no me gusta llamarla así, pero desafortunadamente lo es, porque es muy silenciosa, es muy calladita y está afectándote aunque no te des cuenta.
Entonces, estas recomendaciones que te dejamos, segura estoy que las vas a notar, las vas a considerar. Como te decía, comparte la información, pero sobre todo actúa. No guardes esta información. Mira, busca ir a un oftalmólogo. Yo te recuerdo que la doctora Cindy está en Instagram. Tú estás mirando aquí su página, su cuenta en Instagram. Ve a buscarla, síguela, te lo suplico, porque no sabes la gran cantidad de información que ella comparte todos los días. Es una apasionada de enseñar como yo, así que somos tal para cual. Tienes que ir a buscarla. Y también te cuento que ella consulta, tiene su consultorio, de hecho estamos en su consultorio aquí en Guadalajara, en el mismo edificio donde yo estoy. Si tú quieres venir a consultarme, puedes hacerlo también, hacer como una visita multidisciplinaria y llevarte tu tratamiento diabetológico y tu tratamiento y revisión oftalmológico. Se vale hacerlo así. Y ya para finalizar, doctora, ¿algún otro mensaje que quieras compartirnos? A mí me gustaría invitarlos al cuidado de el sentido más preciado de todos. Bueno, para mí, yo en mi perspectiva, ¿no? El sentido de la vista. Nuestros ojos son una cosa maravillosa que muchas veces no nos ponemos o no nos damos cuenta de lo importante que son en nuestra vida diaria. Nosotros conocemos nuestro mundo, a las personas que queremos, a todo nuestro entorno, con los ojos, en imagen. Podemos conocer al mundo mediante otras formas, el tacto, el olor, todo, pero la imagen en realidad nos la dan los ojos. Y es conforme vamos a crear nuestros recuerdos. Si tú cierras tus ojos e imaginas una persona, la imaginas o haces tu imagen, tu visión de esa persona, ¿no? Entonces es muy bonito recordar, y lo que recuerdas es la imagen que tú captaste con tus ojos, ¿no? Aparte de que nuestros ojos nos hacen más independientes, nos hacen más libres, nos permiten el movimiento, nos permiten defendernos, nos permiten también poder trabajar de una forma más fácil, hacer nuestras actividades cotidianas también de una forma más fácil, nos facilita mucho la vida. Y por esta situación como tan cotidiana, yo siento que a lo mejor no le damos la importancia a nuestros ojos como deberían, el cuidado de la visión. Entonces yo sí los invito, por favor, si tú vives con diabetes, revisa tus ojos por lo menos una vez al año. Y si existen complicaciones, hay que tratarlas, y a lo mejor el periodo de visita sea un poco más corto. Así es, pero nunca dejes de hacerlo. No porque todo esté perfecto y veas muy bien, signifique que todo esté bien. Ten mucho cuidado con eso. Bueno, yo soy la doctora Suraima Corona. Hoy les recuerdo que estuve de lujo con mi invitada, la que quiero muchísimo, la doctora Cindy Arosuno. Les dejo en la descripción de este video la información para poder contactarla, para poder seguirla en redes sociales. Ya me conocen, pero también les dejo la mía. Los invito a que no se pierdan el próximo video de este canal. Suscríbanse, pero sobre todo compartan esta información, mándensela a la gente que ustedes quieran. Ya saben que todo esto se los compartimos con mucho cariño para lograr que juntos la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Les mandamos un abrazo. Adiós.